como la que me lo dejo todo eso, así que me voy. Ahora cuando de hablar de otra manera que la lleve. Si yo no me quiero dejar Y después yo voy a todo. Yo lo dejo ahí arriba, pero cuando estoy aquí me alejo. En iglesia y en museo. Y ves por jardines. Buenos días. Yo le voy a aportarme la cámara, si ve el fotógrafo oficial para que yo portar la cámara. No, yo te puedo pillar. Yo le voy a aportar la pedir, si ve el Arturo para que yo porte la cámara. Pero tenía enchufado al ordenador. La comida del partido. Claro, tiene ahí uno. Ahí nos tendremos que quedar. Ahí nos tendremos que quedar. ¿Voy? ¿Van a comer bomberos? Hasta allí, ¿no? Ya estás más. Está haciendo una toma. Está haciendo una toma. Lo primero, agrair a Nicolás que estigui avui així, que va explicar molt tot i és tot un pozo de sabiduría, como el pozo este de grande. Y si callem un poquete, pues lo cuenta, ¿vale? Bueno, cualquier cosa, me transmitís cuando queráis, porque me tengo que cronometrar el tiempo porque tenemos que ir a ver el Museo de Vale. Vamos a empezar por en qué situación está España cuando se constituye. Y esta es el reinado de Alfonso XIII, estamos hablando de 1890, y se está produciendo el cambio entre Cánovas del Castillo y Sagasta. O sea, es presidente de gobierno uno y al año siguiente es el otro. Ellos lo han acordado así. Cánovas fue fundador del Partido Conservador y defendía, entre otras cosas, eliminó la libertad de cátedra en las universidades, era partidario de la esclavitud. Os lo digo porque os hagáis idea un poco de quién era el personaje. Sagasta era ingeniero de caminos, había de hecho algunas obras como el ferrocarril de Vigo, había hecho la subida por los puertos de Padronero en la Canda junto con carreteras y era profesor de la Escuela de Obras Públicas. Este hombre, lo que pasa es que con Prim quiso hacer una actuación para derrocar a Isabel II, lo cogieron, lo encarcelaron y lo condenaron a muerte. Se fugó o le dejaron que se escapara, se marchó a Francia y volvió a los 3 o 4 años. Ahí entonces se juntó con Cánovas y decidieron eso de la alternancia en el poder. Un año estaba el uno y el otro estaba el otro. Fue el fundador del Partido Liberal y Cánovas, para llegar al acuerdo con él, le dijo que tenía que aceptar la Constitución de Cádiz. Nada más. Aquí en el pueblo ocurría un poco por lo menos. Quiero decirse que este depósito, aunque todos los méritos se le atribuyen a Manuel Soler, no fue exclusivamente de Manuel Soler. Si tenemos en cuenta todos los trámites administrativos
hasta el final pasan 4 alcaldes. Esto se inicia en el año 1889 y es alcalde Rafael Rico Albulsar. Este hombre estaba con el barranco, por el barranco de los Molinos, haciendo un recorrido del agua, de la acequia, y decidió que esto no podía aguantar más el pueblo con el agua. Había abrevaderos en la acequia, estaban en funcionamiento los molinos y se limpiaba el grano. Había 2 lavaderos, se lavaba con un jabón o con lo que fuera, todo eso iba para la red y luego después era el agua que se consumía. Entonces había habido un ataque de cólera en el 1885 en el pueblo y tenían miedo de que pudieran enfermar, ¿no? que aquello estaba muy mal, además de que ocurría una cosa. Cuando llovía, todas las aguas de lluvia, con los derrumbes que había, de laderas y cosas por el estilo, también venían a parar aquí. Y era frecuente pues, encontrar piedras, encontrar trapos en el agua, encontrar arenas y cosas por el estilo. Entonces se decidió pues, acometerlo, ¿no? Ya os digo que eso es 1889. Luego está Pascual Pérez Vidal, es el nuevo alcalde, Pascual Pérez Vidal, que es el que lleva, digamos, todos los trámites administrativos fuertes, y por último, don Manuel Soler Pérez, que toma posesión en julio de 1891. Os voy a leer así muy rápido una cronología para que os deis cuenta lo ágil, parece mentira, que fue en la colaboración a la hora de hacer los trámites. Claro, muchas veces hacer la obra es lo de menos. La obra, entre unas cosas y otras, vino a costar 4 meses la de la construcción del agua y sobre 5 meses se hizo esta. No fue lo que duró. Ya os digo que el proceso va desde el 17 de julio de 1889 hasta el 93. 4 años. Para que os hagáis una idea, Ibi es entonces un pueblo que tiene 3.600 habitantes y tiene un presupuesto de 500 pesetas. Igual que ahora. Entonces, las obras, claro, cuando decimos los precios, pues uno se asombra. Es para asombrarse, hay que hacer el traspase del tiempo que ha ocurrido. Entre lo que es la obra y el depósito vienen a costar unas 60.000 pesetas, sé que son más de 100 veces el presupuesto que el ayuntamiento tenía. Es como si ahora iniciáramos una obra en el pueblo de Ibi de 20.000 millones de pesetas. Lo que pasa es que ya veréis, luego después lo contaré, cómo se las ingeniaron para sacar el dinero. Bien, pues el 15 de julio es cuando se hace la visita, como os decía. El 16 de julio se le escribe la carta a Tomás Aznar Hermanos, que es un fabricante es un señor que se dedica a la fundición, que trae alcohol y que hacía redes de abastecimiento por ahí, y dijeron, pues este hombre tiene que saber de lo que va. Este hombre les dice que sí, pero que tienen que contar con un ingeniero, que esto no lo pueden hacer por sus medios, y les recomienda al que es el ingeniero de la conducción y del depósito. En agosto, ya hemos empezado en julio, en agosto ya se ha creado una comisión para entrevistarse con el ingeniero. Y la entrevista con el ingeniero es hasta el 1 de septiembre. Este hombre tiene al principio serias dudas de si ellos van a poder acometer esto y trata de asegurarse que va a correr. El 26 de septiembre se coloca el primer jalón, porque se hace un reconocimiento para ver por dónde va a ir la conducción. No olvidemos que para ellos lo importante fue la conducción, no fue el depósito. El depósito fue algo que estuvo casi al margen. Y si hay documentación y de todo lo demás, aunque no hay mucha, hay, y del depósito hay prácticamente nada, ¿no?
El señor Colominas Raduán, que es el ingeniero que va a hacer los proyectos, viene aquí para ver, después de varios días en donde hay cartas de quedamos para Sevilla, no, vamos todo lo que se anula porque este señor no puede y tal, pues ya os digo que el 26 de septiembre se juntan para decidir hacer el replanteo de lo que eran las comunidades, ¿no? Y este señor, el señor Emilio Raduán, se tiene que ir y deja a don Luis Saltón, que es arquitecto también son del pueblo. Ya se hace a la idea de que sí que lo va a hacer él y se le encarga el proyecto. Y él el proyecto lo entrega en febrero del año siguiente. O sea, se le encarga en septiembre y él lo acaba en febrero, ¿no? Y os puedo decir que él cobró 2.000 pesetas por lo que fue la redacción del proyecto, 500 pesetas por una copia que entregó, total 2.500. Luego después cobró 1.000 pesetas más por la dirección de él. O sea, en total cobró 3.500 pesetas. Has dicho que el presupuesto del ayuntamiento era 500. O sea, el tío cobró 4 veces el presupuesto del ayuntamiento. 7. Bueno, el asunto, ya con el proyecto acabado, pues se lleva a pleno y se lo están pensando mucho tiempo, porque ya os digo que lo entrega en febrero y el pleno se celebra el 21 de septiembre. Joder. Igual que ahora. Entonces se va a Alicante en noviembre del 91 y se entrega al gobernador, porque había que pedir permiso al gobernador. Se le ponen unas cuantas pegas por parte de lo que era la Junta Consultiva, entonces el equivalente a lo que ahora es la Oficina Técnica de Diputación, que tiene que corregir, este hombre las corrige, y la subasta se celebra el 29 de febrero de 1892. O sea, ya ha pasado un año y pico y se va a celebrar la subasta. A la subasta ellos toman en consideración el no meter todas las peras en el mismo cesto, como se dice, y parten el proyecto. Por un lado está lo que es la combustión y por otra parte está el depósito, ¿no? No lo hacen. En las primeras, para la licitación de la primera de las obras, que era la de la construcción, se presentan 7 empresas. No os puedo decir los trámites que llevaba los de que no estaban acostumbrados a sacar a licitación obras ni nada por el estilo, de decir más. Hacen una baja que inicialmente se piensa que eso lo ha regalado. O sea, le agradecen que salía por 40 y tantas mil pesetas el proyecto, se presentaron 7, los tengo aquí todos, pero bueno, Francisco García Durán por 37.000 pesetas, don José Candela 37.990, don José Tortosa San Juan 40.000, y el que se lo queda es Jaime Macunjan Cúniga. Resulta que este es un inglés que hace obras, vive en Valencia. Este sí que entiende de obras, este sí que sabe. Me gustaría que vieras, por ejemplo, al final, porque luego lo matizaré un poco más, pero yo, como os ocurre últimamente con las obras del ayuntamiento, hubo sobrecostos. Y al principio había empezado la cosa siendo muy amigos, pero luego al final se torció un poco. Total, se le adjudicó al Jaime Macunjan por 29.274 pesetas. 29.000 pesetas, 29.300 no llegó, se le adjudicó lo que era la construcción. Y el mismo día se celebraba la del depósito, y la del depósito se le adjudicó a un señor de aquí del pueblo. Solamente se presentaron 3. Este señor era Miguel García Durán, y se le adjudicaron las obras del depósito por 18.975 pesetas.
Hipòcrites. Se presentó también Miguel Pedro Fuster y José Pérez Torres. Algunos se habían presentado también en la de arriba. Es más, el pliego permitía que un mismo señor fuera con... Eso ahora no se permite, pero permitía que el mismo señor fuera con dos proposiciones a la misma hora. O sea que podía... No digo ya que estas son diferentes, sino que a la misma, en esta mismo el depósito, uno podía haber ido con dos proposiciones. Entonces tenía mucha importancia, estamos hablando, creo que lo he dicho antes, que teníamos 3.600 habitantes, entonces tenía mucha importancia porque era casi la única fuente de vida del municipio, la agricultura. Y la comunidad de regantes de Santa María tenía un peso muy fuerte y no estaba dispuesta a dar el agua. Hubo algunos problemas también, como luego veréis. Lo cierto es que hubo que demostrarle que se iba a coger menos agua que se estaba utilizando en ese momento porque se iban a eliminar pérdidas. Luego, cuando se analizan las pérdidas que había, porque se les suministraban al ayuntamiento, se les suministraban 11,11 litros por segundo. Y aquí venían llegando del orden de 8. Eso significa unas pérdidas del orden del 24%. Para que os hagáis una idea, nosotros en nuestra red municipal en estos momentos tenemos más de eso. El 12 de marzo del 92 se hace la inauguración oficial de las obras. Van a empezar las obras. Se dispara un barremo para conmemorar el acto y se empieza a contar el tiempo de ejecución. Aunque estas no empiezan hasta un mes después, o dos, porque un mes. Y que se inició el montaje de tuberías, se inició el 29 de abril. Se hace mención a un tío que no formaba parte de la obra, pero que debía de caer muy bien, que era el hermano del contratista, un tal Juan Cunningham, que visita el 19 de mayo, visita las obras y los invita a comer a todos. Y se quedan encantados. Este tío invita a comer a trabajadores, a tal. El 21 de junio de ese año ya se reciben las aguas en la calle Colón. Bajando por aquí hasta la calle Colón, que era donde pasaba la carretera de algo, y era algo que... para ver qué salía, porque no se lo creían, pues colocaron una manguera, porque claro, no había nada. Y se quedaron todos escandalizados de la presión que salía y trataron de ver hasta dónde llegaba. Y la gente se iba separando a medida que le iba dando caña el de la manguera, ¿no? Y llegaba hasta 41 metros. Luego después hubo que hacer algunas cosas para rebajar esa presión, porque si no, no hubieran aguantado las tuberías. Aunque he de deciros que se probaron a la misma presión que están ahora. Las tuberías se llegaron a probar las pequeñas a 15 atmósferas de presión y la general a 20 atmósferas de presión. Eso es lo que se viene probando ahora las tuberías. Bueno, es mucho. Cuando hablamos de las tuberías, hay que decir que las antiguas tuberías eran de barro y estaban totalmente cubiertas de cal y dejaban a veces, si eran de 10 centímetros, dejaban a lo sumo 3 centímetros de paso. En las nuevas eran de fundición, se eligió de los dos sistemas de juntas que había, unos eran con gomas y otras eran con unas bridas que llevaban tornillería, se eligieron las de tornillería porque pensaron que iban a dar mejor resultado. Era un sistema que ya no se utiliza, que se llama de acceso poros. Y bueno, en las tuberías de fundición también se despega. Susana está con esto porque os voy a enseñar cuando se eliminó esa tubería. Esto fue en la época de Salvador Miró, se trajo las aguas potables desde los pozos. Pues eso fue un resto de esa tubería que se colocó. Donde veréis que toda la parte interior es cal. En la plaza de La Falla, que entonces era la plaza de la Constitución, existía un depósito. A este depósito iban a parar todas las aguas de un abrevadero que había allí y
siguió una fuente que había en la calle Mayor, en el centro de la calle Mayor. Y de ese depósito se servían luego después los huertos de los que vivían alrededor de la plaza de la. Cuando dijeron que ese depósito lo iban a demoler, no os podéis imaginar la que se organizó. O sea, ellos decían que tenían derecho, que eso no se podía, como lo de Canal eso no Lau, se ¿no? podía tirar, que ellos históricamente y todos los pasados habían estado regando con ese agua, que no había pasado nada, que total, que se armó la marimorena, hubo que buscar a ver si había alguna concesión, había algún tipo de documento que justificara que ellos tenían derecho sobre esas aguas, y al no encontrar nada, ni ellos ni el ayuntamiento lo demolieron. Pero se creó un cierto malestar popular. Entonces el alcalde, para apaciguar los ánimos, dijo que como se había hecho un 28% de baja, se adiciona la parte de hierro que había en la calle Colón, que es la que hay ahora en la glorieta de España, y se hace nueva, que no venía contemplada en el proyecto, la de la plaza de la. ¿Qué año es ese? Ese es el mismo año, en 92. El agua se recibe a domicilio el 31 de julio y va a la casa de don José Pérez Vidal. ¿Qué? 1 de julio es cuando llegan las aguas ya allí, y empieza por la casa de este señor, y este señor, porque les obligaban a construir un depósito, parece ser que aquello le estalla todo y no puede ni abrirla. No le pueden dar nada. Entonces se lo llevan y ya se hizo sin interrupción a casa de don Santiago González. Para la obra se habían previsto 4 meses, lo que eran las obras de. Luego después pidió un aplazamiento de 45 días. Y el plazo terminaba el 26 de agosto, diciendo que el 31 de julio se había llevado a la primera casa, no había que hacer toda la red de redistribución a los que habían pedido las concesiones, que además fue el sistema que el ayuntamiento encontró para pagar las obras. O sea, todo el que quiso que se le pusiera agua en la casa, se le permitió que se apuntara. Bueno, el precio que se les pidió era bastante elevado para la época. Eran 300 pesetas. Collons. Aquí entre el agua en casa. 100, Pressupost de l'Ajuntament, quasi. no, varias veces. No, el pressupost eren 500. Cada una. Las 300 pesos por cada uno Ya. es casi el equivalente al presupuesto del ayuntamiento. Con si ara es de manera... El ayuntamiento tenía presupuesto de miseria. Sí, está claro. Tendrían para quitar los piojos de Un poco más, porque no cobraba nadie. El sueldo del secretario. No había... Entonces, además es curioso porque se les dio un plazo muy breve para que pagaran. Las concesiones se hicieron a perpetuidad. Quiere decirse que alguien incluso en estos momentos podría, está ahí, está documentado, ¿no? Podría decir que él tiene una concesión a perpetuidad y que la pagó en su día. que le quiten el contador que a chorra perdona. Estudiarlo. Habrá que mirar a ver. En marzo era cuando se acababa la posibilidad de apuntarse y había que pagar los 3 meses. El 3 de abril el primer plazo, de 100 pesetas, el 5 de junio el segundo plazo, que otras 100, y el tercer plazo, el último, el día que terminara la instalación de la tubería en casa. Pero poca gente se lo pondría, ¿no? 100. Estos fueron los que 100, intentaron. 1.500 personas. Los Pérez... Qui podia pagar? Bueno, yo tengo el listado de todas las personas que se pusieron el agua. Serían posibles. No, hay de todo. Es más, hay gente
luego después pues, no pudo pagar y la tuvo que revender y tal. Haceros una idea de que el pueblo estaba formado por las calles de Les Sires, la plaza de la iglesia, San Francisco, la plaza de las Cortes, la plaza la de la Constitución y la de la Paz. En la calle Mayor, en Pedral, San Vicente, San Roque, Santa Rita y Rabarí. 11 calles. Antonio no estaba Antonio no estaba en la Constitución. Todavía no está en la Constitución. ¿Cuál era la plaza de las Cortes? Ah, vale, vale. Si no estaba... Santo Tomás, está en medio, es el asilo. Está en medio de todas. Luego veremos por qué se fue el presupuesto. Los almacenes se montaron 3 almacenes para tener los materiales. Uno estaba en las escuelas, que es el edificio, las escuelas del Pósito, que se llamaba. Es el edificio donde está ahora el otro en el patio de la casa del concejal José Francisco Pérez Vidal, en la plaza de la iglesia, y otro en la plaza de la iglesia. Ahí se montaron los 3 almacenes. Si queréis, por curiosidad, os lo doy. Ahí, y porque ya me está diciendo Susana que no tengo tiempo, ahí tenéis las 100 dotaciones con los nombres de las personas y dónde vivían los que vivieron en mi familia. Yo me acuerdo cuando pusimos la agua que se acuerda, yo me recuerdo. Ahora me acuerdo la entrada. La gente, esas fuentes, era para todo el mundo. Eso, allí iba la gente a coger agua. Y ya está. Como os digo, una se colocó en la calle Colón, enfrente donde está el Barcelón, en medio de esa calle. La otra en la Plaza de la Constitución, en la Plaza de la Palla. Y la última en la Plaza de la Iglesia. Ya os he dicho que la Plaza de la Iglesia se hizo para desagraviar un poco al pueblo y además se le puso bronce, que no tenían previsto bronce a la de estaba en la calle Colón, que está en la glorieta. Y las colmenas, esos que habían repartido. Las colmenas se colocaron Pero la misma época. son de la misma obra. Las colmenas eran estas que una, digo dónde está en la calle San Roque con la calle San Vicente, en donde está el tramo allí. Esa de esa época, y la gente le llamó colmenas. Por la forma que tenía. Colmenas, redonetes, Había otra al lado de la pescadería. Sí. Como os digo, se hicieron eso. Luego, se hicieron 2 abrevaderos. Uno se hizo pegado a la ermita de San Vicente, que es el que hay ahora. Aunque curiosamente ese abrevadero lo compró Descalz. ¿lo compró Tenía quién? su jardín. Y se lo puso en su jardín, en el Balsín. Y luego después se recuperó y se volvió otra vez al mismo sitio. ¿Quién lo compró? ¿Quién va a ser el que va a comprar això? Descalz. Escals. O no, quin és? No, si O sea, ese hombre un señor ya Sí, era del Balsín. uno de Tenía el sus Balsín. y el otro estaba frente a la casa de Claudio. Era en la salida hacia el pueblo. Ué, sube como una cometa. Sube como una moto. El día de hoy no tengo 24. Un día he tenido, ¿eh? Algún día... ¿Ah, sí? 40 metros y de ancho por 11,30 de largo. Y los muros no son todos iguales. Los muros, en la parte que recayó aquí, tener en cuenta que lo que hizo fue rebajarse el terreno, la parte que estaba contra el terreno se hizo de 1 metro de espesor.
y la parte que es la fachada, todas las partes que no eran enterradas, aunque aparentemente da la misma, eso es falso, que abajo no tiene, en esta parte que está enterrada, no tiene el mismo espesor que arriba, pero en la parte que salía a superficie arrancaba siendo abajo de 260 de grueso. las paredes, Joder. y acababan en 2,10. Tiene un talud de 1,10. Antes lo calculaban eso. Sí, claro. Se calculaba. He de deciros que... No sé por qué. Lo hacían y después, si se decidía, No, he de deciros que el proyecto, a pesar de que este señor no era ingeniero de caminos, porque no encontraron, no lo digo en ningún tono, lo digo porque es lo típico, es una típica obra de ingeniero de caminos. Este señor era ingeniero industrial, porque no encontraron en Alcoy un ingeniero de caminos. Entonces, pues lo hizo con el que trabajaban estos señores de Aznar, era con este, y este fue el que hizo todos los proyectos. Y tiene unos cálculos que en muchísimos proyectos de ahora no están, os lo puedo asegurar. Está todo muy justificado y casi en todo momento tiene los mismos documentos que tendría un proyecto en la actualidad. O sea, el proyecto está muy bien hecho. Se le escaparon cosas. Ahora os las contaré. Por ejemplo, no se escapó la caseta de llaves que hay ahí, que es la que se ve en una foto que luego os enseñaré, por aquel lateral, que era donde se tenían que estaba todo el sistema de llaves para regular la entrada al depósito, las salidas y todo lo demás. Eso no lo tuvo en cuenta. En consecuencia de no tenerlo en cuenta, pues puso ese sobrecoste del que os estaba hablando. También tuvo un fallo, y es que pensó que toda la mampostería se podía sacar del barranco de los Molinos. O sea, toda la piedra esta piedra es tallada. O sea, esta piedra es una cantera de roca que luego después se han tallado los bloques. Él da hasta las dimensiones de los bloques para decir de cuánto tienen que ser. Y cómo tienen que encajar y qué junta tienen que dejar unos bloques con otros. O sea que lo tienen todo muy pensado. Bien, pues no hubo manera de sacar ahí roca que les gustara. La roca no les gustó. Estuvieron también en el campo de tiro, que allí había otra cantera, que también está abandonada, que tampoco les gustó. Y se tuvo que ir a traerla a Biar. La trajo de Biar. O sea, toda la roca es de Biar. Y de una cantera que abrió él, que le llamaba la Sevillana, pero que no había sido cantera nunca. Claro, luego después, como compensación, pidió, cuando se acabaron las obras, que eso no había formado parte del proyecto, que a él siempre le habían dicho que la tenía que traer de ahí, que para abrir la Sevillana había tenido que abrir un camino, que tal, y pidió 1000 pesetas redondas, más. Entonces la corporación, que estaba en mosca, porque no paraban de lloverle los adicionales, dijo que lo que dijera el ingeniero. Y el ingeniero hizo un informe diciendo que se le pagaran 645 pesetas. Y se le pagaron 645 pesetas más por la historia de la piedra, de haber tenido que sacar la piedra de otro lugar. La capacidad del depósito son 813 metros cúbicos, 813.000 litros, y servía para abastecer una población de 6.000 habitantes, se hizo con previsión, pero con una dotación que ahora nos moriríamos de risa. 25 litros por habitante y día. ¿Y ahora qué gasten? Estamos en 250. Por habitante. Porque os gustáis demasiado. Echábamos más. Te vas a quedar sin pH, no te escuches. Entonces, os voy a decir porque los cálculos se hicieron para una dotación de 42 litros habitante y día, pero es que es curioso porque en esa dotación se tenía en cuenta casi todo. Por eso os digo que el proyecto está bien redactado. Y a ver si tengo los datos por aquí. Aunque creo que me acuerdo de memoria, creo que no las tengo de ver.
una memoria RAM. Casi. Aquí es. Se parte de consumo por persona y día de 22 litros. Y como casi todas las casas tenían algún huerto detrás o cosas de esas, se establece una dotación para el riego de los huertos de unos 60 litros por día. Y había 150 caballerías en el pueblo que consumían 75 litros diarios de agua, se considera que consumían eso, lo que significaba por habitante y día 3,70 litros más. Y para el riego de calles, porque entonces las regaban los vecinos, y las limpiaban otro metro, 1,30 litros más. Y para el consumo de las fuentes, 13 litros, equivalente a 13 litros por habitante y día. Tener en cuenta que las fuentes el agua no se recupera, luego ya no se recupera. Eso daba 41 litros por habitante y día y se tomaron 42. Eso daba un caudal instantáneo de 2,91 litros por segundo. O sea que con 2,91 litros por segundo que llegara aquí ya tenían para atender a esa previsión. La primera cuestión que se les plantea es que había dos puntos de alimentación. Uno que algunos de vosotros sí que habréis oído nombrar, por lo menos, pero que ahora no surge, no sale agua ya de allí, que es el manantial viejo de Santa María, que era donde estaba la cascada, que hay allí una especie de charquito, ahora es como si fuera una fuente, pero que estaba 41 metros más alto que el otro, que el que conocemos, que se llamaba manantial viejo. Se decía que las aguas eran de mejor calidad las del manantial de arriba que las de abajo. Y en principio se pensó que no utilizar el manantial abajo, utilizar solamente el de arriba. Pero se conoce que ya estaba en disminución y pensaron que cualquier día se podía secar y hicieron una obra muy ingeniosa que no se llegó a construir, que era otro depósito, tenía que haber existido, en donde se metían las aguas que venían del manantial viejo y si hacía falta se completaban con aguas del nuevo. Y al revés, si sobraban, se pasaban a riego. Ya os digo que es un sistema muy ingenioso, pero no ha quedado nada construido, ni se llegó a valorar. Y como los perros se conoce que andaban mal, pues a última hora no se hizo. Se llamaba un depósito de empalme. Se construyeron también dos areneros, los areneros eran para limpiar el agua, y pone de manifiesto, porque eso sí que he visto yo los originales, o sea, aparte quedan restos, están en fincas privadas, han quedado dentro de fincas privadas estos areneros, están hechos también en mampostería, ya muy curiosos porque hacían entrar el agua por abajo. Entonces en la primera capa que encontraban eran piedras gordas y ladrillos y tal, luego después era más pequeña, tenía un filtro, realmente tenía un filtro, el agua salía y se recogía por ahí. Pero lo más ingenioso que tenía era que se podían limpiar, y para lo cual se cerraba la entrada de agua por abajo y se limpiaban al revés. Se limpiaban por arriba, tú simplemente llenabas por arriba y todo eso expulsaba lo que había recogido otra vez a la parte de agua. Eso los filtros de estos que tenemos en casa domésticos, eso se limpian así también. Claro, contracorriente. Sí, es que se han inventado, lavado el mismo. Se han inventado No han inventado nada. nuevas, ¿sí? Reinventado más pequeño, pero no lo han dado eso. La longitud de la conducción, desde el punto de recogida hasta aquí, eran 2,5 kilómetros aproximadamente, 2.455 metros, y hasta 2.972, casi 3 kilómetros, hasta lo que sería la puerta del ayuntamiento, para que nos entendamos. Luego desde ahí ya empezaban lo que eran las redes de distribución para el suelo. La tubería que salía era de suelo. Es curioso, así como de la conducción se conservan un par de planos, del depósito no se conserva ninguno. Los planos del proyecto han desaparecido. Hay una persona aquí en IBI que los tiene los originales. No sé por qué, porque no tiene ninguna relación con las obras ni nada,
pero es la única que tiene. Y lo que hay son algunas fotocopias que ahora la veréis, pero que no son los planos originales, ¿eh? Antes os he comentado que lo mismo que había las indicaciones, os he traído aquí también para que le podáis echar un vistazo todas las personas que intervinieron en la obra, empezando por quien llevó la dirección, don Emilio Colomina Raduani y don Luis Antoja, el concesionario, quien llevó la administración, quien hizo la mampostería, el montaje, los peones, hasta aquellos que cobraron y trajeron caballerías que las apartaban a la obra para cobraban por las caballerías, claro. Y el chiquillo de los recados, también hizo el destajo en los tanques, quien hizo toda la cantería. O sea, pues una cosa era sacar la piedra, la otra luego después era hacer los bloques. ¿Y quién hizo la cantería? Pues mira, la cantería la hizo José Ferri, Vicente Payá, Rafael Payá, Antonio Payá, Francisco Payá. Se supone que eran todos hermanos. Todos los Payá. Francisco Santonja, José Llopis y Matías Molto, con 3 peones que eran José Abad, Enrique Payá y Bernardo Beltrán, y el suministro de piedra lo hacía Vicente Vilaflán. Os lo paséis y echéis un vistazo por curiosidad, por si encontráis alguna persona que hayáis oído hablar. Y luego después también en las 2 últimas hojas de aquí tenéis quién componía la corporación cuando se hicieron los trabajos preliminares y cuando se adjudicaron la obra. Veréis que incluso algunos de los concejales se repiten, pasaron de alguna a otra. ¿Podemos hacer una pregunta, oiga? Sí, sí. Bueno, los cabones que hay en la piedra que tiene la construcción, lo que es la acequia de agua, hay un arcabón que pasa, atraviesa la piedra completamente. Eso, ¿de qué época? Debe ser muy anterior a Eso es anterior, ya estaba hecho, pero se utilizaba. Sí, pero digo que no se sabe cuándo es, no hay datación de eso, bueno, en el siglo XVI. No he visto nunca. Se empieza a meter agua en el depósito. El día Nochebuena. El día de Nochebuena. Pero no se puede meter en el depósito. Se mete en la cámara de llaves. Es Allá de allá. un pequeño Sí. que hay ahí, ¿no? La primera entró el agua por primera vez en el depósito el 25 de mayo del 93. 1893. Fue el Casi año, un año después. casi un año después. Pues fue rápido, ¿no? Es que os he dicho antes que la población... No fue rápido, el depósito estaba construido, pero faltaban cosas y faltaban remates y se tardó tanto. Pero eso la gente no le dio importancia, porque la gente no le daba importancia al depósito, lo que le daba importancia era la conducción. Porque es que la conducción llegaba aquí y servía para abastecer, aunque no hubiera agua en el depósito. Y solamente el depósito estaba por si fallaba ese sistema, y aunque no estuviera funcionando, pues no hacía falta para suministrar agua. Y entonces lo del depósito pues era algo más secundario. Bien, siguiendo hablando del depósito, habréis visto que aquí se alimentaba con una tubería de 70, viene a ser una tubería así. Y la que sale por el lado derecho del depósito, conforme hemos entrado a la parte de la derecha, hay un tubo, que veréis que es un tubo de 300. Sí, uno no está, y solo se colocó muy posteriormente. Y el original no es que saliera la tubería de ese tamaño, la tubería que salía era de 100. Lo único es que para que cargara bien la de 100, le hicieron una entrada primero a través del muro mucho más amplia, pero verdaderamente la tubería era de 100. Las bóvedas que habéis visto, se construyeron unas bóvedas de medio punto. Esas bóvedas de medio punto tienen aproximadamente 4 metros de luz y están rebajadas.
O sea, quiere decirse que no son arcos de medio punto. Se rebajan 0,60 metros y tienen un espesor de 30 centímetros. La que habéis visto por ahí tiene un espesor de 30 centímetros. Encima de eso se extendió una capa de hormigón que ellos llamaban mortero hidrófugo, pero que no era un mortero hidrófugo, realmente era un mortero... ellos llamaban hormigón, pero que realmente era un mortero hidrófugo de 10 centímetros. Y luego después se colocaron 40 centímetros de tierra pisonada. Se le dio pendiente a todo con el hormigón de recubrimiento para que el agua saliera por la fachada aquella, cayera a la calle, ¿no? El depósito, pues, aunque tuvo en cuenta muchas cosas, la línea de agua estaba a 5 metros de altura y dejaba más de 2 metros de hueco entre la línea de agua y el techo. Eso hoy en día no se haría, eso es un lujo etrusco hacer eso para que se pierda. Hoy en día se haría la ventilación del depósito por el techo, no se perdería volumen para hacer eso. Como también intervino, como os he dicho, un arquitecto dice que por estética le parecía que mal que fuera todo un paramento ciego y entonces le hizo 4 ventanas. El agua llegaba aproximadamente al límite de las ventanas y funcionaba con un sistema de boyas pues parecido al de los váteres de la casa. Y cuando se cerraba y ya está. Los pilares que hay dentro son de 0,60 por 0,60. Ahí el depósito estuvo en funcionamiento casi hasta el año 2000. Hasta el año 2000. Sí, casi. Y ocurrió que las viviendas que están de aquí abajo pues empezaron a protestar porque dijeron que tenían muchas humedades, que en parte tenían algo de razón. Al depósito pues ha sido una obra que se ha dejado ahí, no se le ha hecho nada y empezaron a aparecer grietas, posiblemente debidos a asientos en la esquina más hacia el pueblo, en aquella. Entonces aparecieron grietas, esas grietas pueden ser importantes porque si continúan los asientos pues se caerán, lo primero que caerán serán las bóvedas. Ahora si queréis podemos subir, se puede subir al techo y se hizo alguna reparación por parte de Aquagés en donde se proyectó hormigón sobre lo que eran los pilares sin acabar, sin enlucir ni nada, y se les pusieron unos refuerzos con unas chapas de hierro que por cierto se oxidaron todas y están paradas. Yo siempre he defendido que una de las utilidades que podía tener el depósito en los tiempos que corren es para montar un museo del agua, o bien a través de la cámara de llaves o una puerta central que se hiciera, en donde todos los documentos que haya se guardaran ahí y la gente los viera, porque son curiosos, incluso los trampillones, de cómo eran las acometidas, las llaves de paso, el tipo de tubería que os digo que es un sistema que ya no se utiliza. Todo eso se podía exponer y que la gente por lo menos pues supiera lo que es. Naturalmente será un edificio protegido. ¿Voleu fer alguna pregunta que estem quasi en món? Està tot clar? Està tot ben explicat. Molt bé, molt documentat. Molt xulo. ¿Teniu alguna Bueno, pregunta? os voy a decir una cosa, y ya acabo. Mirad, el depósito tuvo, ya os dije que se lo habían adjudicado por 18.965 pesetas, pues tuvo un incremento de 3.380 pesetas. 3.380 Tota la vida. Entonces, era dinero. Molts diners. Fue con lo que os digo, Era un fue por lo de 15%, la ¿no? construcción de esa cámara de llaves que hay ahí, que no venía. Y luego después, porque aquí cuando hicieron la excavación, pues ellos se pensaban que se iba a quedar completamente desnudo. Pero no, se producían desprendimientos y los obreros que estaban abajo recibían todas las piedras, entonces tuvieron que hacerlo en talud para que no les cayeran piedras. Y además luego después esa excavación hubo que rellenarla.
todo eso trajo consigo pues tuviera ese incremento. Como os dijo, la sillería se trajo de Viar y eso pidió también este señor una indemnización porque él había tenido que abrir una cantera nueva que se llamaba La Sevillana y pidió 1000 pesetas que le pagaran más. Entonces el ingeniero director hizo un informe y se le autorizó a que se le pagaran 645,73. Esto es cuando se produce la liquidación y el alcalde ya no es el mismo. Él es José Rico Albusá, seguramente hermano de aquel primero que inició las obras. En cuanto a la conducción, que salió por 40.000 pesetas, 40.903, se adjudicó por 29.274. O sea que estaba muy bien, una baja del 28%. Luego después los sobrecostes supusieron 9.327,79 pesetas, es decir, un 31,86 más de lo que se había adjudicado. O sea que este señor, que además, viniendo lo que ellos pensaron inicialmente, no debía de ser tan desprendido, porque pidió intereses de demora al 6%, que se le tuvieron que pagar, y que fueron reconocidos, que fueron 863 pesetas más. Y por último, dijo que él ese dinero lo mandaba a Inglaterra y que había habido diferencias en el cambio de las monedas, que quería también las diferencias del cambio y solicitó 222 pesos. Por eso pagó la comida de Total, 2.000 euros. Total, que se hubieran quedado aquí. No hace falta que se vaya a Inglaterra. Este señor tenía un sistema, no funcionó por certificaciones, que es lo que hacemos ahora, que cada mes, en función de la obra que se ha hecho, pues se valora y se le paga. Este tenía unos plazos para hacer y una manera de pago, eran 4 pagos. El 25% lo tenía que cobrar cuando cubriera la entrada hasta el sifón del barranco, cubriera la tubería hasta el sifón del barranco. Otro 25% cuando llegara a la puerta del ayuntamiento. 25% más al cubrir la tubería del plano de distribución de las casas y el 25% que quedaba a la recepción provisional. Como algunas cosas, algunas cosas se le pagaron, pero no las pudo cobrar porque no había dinero, fue por lo que solicitó esas 800 y pico pesetas de los intereses de demora por el tiempo que él había estado sin poder cobrar. El ayuntamiento le contestaba que incluso las 2 primeras se le pagaron antes de que tocara, porque les había ido llegando diciendo que necesitaba dinero y los hombres se las pagaron antes de que tocara. Y que como él ahora, por si a las otras había tardado un poco, le pasaban factura, pero bueno, total, empezaron ahí a jugar, a quitarle días y para no tener que pagar tantos intereses, pero lo cierto es que tuvieron que pagar. Bueno, ya solo deciros una cosa. El día de la inauguración, esto se conoce que fue el desmadre generalizado. O sea, aquí vino el gobernador civil, vinieron de todos los pueblos, se llegaron a hacer, que por aquí os hice una copia también, que no sé si la tengo, se llegó a hacer unos cantos populares, se hicieron poesías, el señor Pérez Caballero hizo un discurso, bueno, discursos hizo todo el mundo. Yo creo que aquel día soltó discursos todo el día. Y propuso y se le aprobó, lo que pasa es que nunca se llegó a hacer que se colocara un mural de la Mare de Déu en la fachada del depósito. No se llegó a falta de presupuesto. Entonces, como final, pues el director de música, que era Viu de Sevilla, compuso una obra que ahora os enseñaré, esa sí que quiero que tengáis muchísimo cuidado,
a la hora de verla porque es el original y no hay otro. Y este hombre hizo un capricho, una mazurca, que él llamó y la llamó La Potable. La potable. Mira la letra, la potable. La potable. Y no, pero lo bonito es verdaderamente este hombre tenía una letra preciosa. Tenía una letra preciosa, a mí me ha encantado. Aunque el secretario también. Hombre, el ingeniero no escribía él. El ingeniero lo daba a pasar porque él tenía una letra más difícil. Todo eso está fet a mà, Está todo hecho a mano. La tubería, el dibujo. Las letras, todo lo demás. Y para que tengáis una muestra de cómo escribía el señor, os voy a enseñar la carta que escribió, que lo podéis ver, que mi hijo decía, ¿esto estará impreso? No, eso está hecho a mano. Fijaros las letras. Caligrafía, Este hombre sería escribano. Además, Eso cuando se quema un archivo hace es maravilloso. Esta no tenía Parkinson. No, y quisiera, yo música no sé, pero la gente que... Muchísimas gracias. Hemos recuperado un trozo de la historia que no nos cuentan o no hemos leído y que cambió la vida de toda la gente que vivía en la Esta era de abastecimiento, La del río continuaba. ahí para la historia. Pasando. Es que solamente hay 2 o 3, incluso falta una. Estuvieron de Pasi, y pasa así, y tu puente militar. No, pero es que Nico dona gusto. El pórtico tal, Qué chula, esa es la de... La del carrer Colón. Pero esa es la que está en la Glorieta Esa es la Española. que está en los... Este dona gusto sentidos. Que dona gust sentir-ho. No m'ho sé fatal. La passió ahí està. Es que aquí te recorres Y esta es la parte que se construyó que no estaba... Que son lo de les monges, ¿o no? Eso es. La plaza de la iglesia, venía aquí, iba por la calle San Blas, la calle Mayor y Constitución, la calle Empedrada y poco más. Ya te lo digo que en total había... Este es el abrevadero que hay en la... que alimentaba de San Vicente. No hay menos. Y este era el de la salida de Alcoy, y esos son los 2 abrevaderos. Ese es uno y ese es otro. Y... Claro, eso lo diría yo. ¿Y no está ahí la calle Santo Tomás, que vivía yo? No, este tiene menos calles. Esto era la conducción del agua desde que salía hasta llegar al este. Os se me ha olvidado deciros que con un buen criterio